Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un lunes más aquí a la casita de los estudiantes, al canal de YouTube de la educación, de la ciencia, la tecnología y muchas cosas más. Tenemos novedades sobre la selectividad de 2025, las vamos a analizar. Está a puntito de conocerse prácticamente todo sobre la selectividad de 2025. Ya está empezando a sonar prácticamente todo a versiones definitivas. Es verdad que todavía queda por concretarse todo, pero ya lo tenemos, ¿no? De hecho, yo ya creo que podemos decir que lo que ha trascendido, si no es definitivo, está al 99%, ¿no? Cuando el río suena es porque agua lleva. Y aquí viene la noticia del país, que es lo que vamos a comentar hoy, además de algún modelo de examen no oficial, pero que hemos encontrado por ahí, que es el de acuerdo para la nueva selectividad. La prueba será más exigente porque se limitan las opciones y no bastará con estudiarse medio temario. Ahora lo explico todo bien, pero eso es lo que ha trascendido estos últimos días y vamos a terminar de ver eso. Habrá un único modelo de examen en cada asignatura en lugar de dos como hasta ahora y la prueba incluirá entre un 20 y un 25% de preguntas de carácter competencial. Ojo ese porcentaje porque da muchísima información que deberían contestarse de forma obligatoria. Digo que da muchísima información porque yo creo que ya sabemos qué parte va a ser competencial y qué parte no. Si no sabéis qué es esto de la selectividad competencial, bueno, pues lo he venido explicando en estos últimos vídeos sobre la selectividad, que bueno, ya sabéis que habrá ejercicios de razonamiento, de explicación, incluso en asignaturas como matemática, física o química, es decir, donde igual que en inglés o en lengua puede haber un texto y tienes que comentar, tienes que ponerle el contexto y tienes que a lo mejor dar una opinión sobre algo de ese texto, pues en matemática, física y química todo parece indicar que también va a ser así. Ya vimos además los modelos de exámenes de Galicia, que también los vimos por aquí. Así que como tenemos esos criterios, lo que vamos a hacer va a ser que los voy a abrir en otra ventana y los vamos a leer. Bueno, ahí lo tenéis. Habrá que estudiar casi todo el temario y solo habrá una opción de examen. Bueno, esto es información del país, es decir, que todavía no está en el Boletín Oficial del Estado, tampoco, digamos, ha trascendido según el Ministerio de Educación, mm, pero yo lo doy ya por prácticamente definitivo y además porque que es que creo que ese porcentaje del que os hablaba antes da justamente la proporción, ¿no? Bueno, lo primero, solo habrá un modelo de cada examen en vez de dos como hasta ahora, aunque es verdad que se mantiene cierta optatividad. De hecho, el modelo que hemos visto de Galicia, las preguntas que no eran competenciales tenían opción A y opción B, por lo tanto, aunque solo haya un modelo de examen, se mantiene cierta optatividad. Es verdad que quizá te permita jugar menos con el temario, porque esa opción A y opción B del mismo ejercicio va a ser sobre el mismo bloque o sobre el mismo tema, por lo tanto, quizás puedes, digamos, jugar menos con el temario en plan de, vale, pues no me voy a estudiar este bloque o este tema, pero aún así si dejas cierta optatividad. De hecho, ahí lo veíais en el titular, que la idea era que se tuviese que estudiar todo el temario. Quizás todo el temario, a lo mejor con el 80% es válido, ¿no? Pero la realidad, y además tiene todo el sentido del mundo, es que no vas a poder sacar un 10 en un examen de selectividad sabiéndote solo el 50% del temario, que era algo que hasta ahora sí podía ocurrir. Dos, las pruebas tendrán entre un 20 y un 25% de carácter competencial, es decir, más centradas en evaluar las habilidades de los estudiantes, centradas en relacionar conceptos y deberían contestarse de forma obligatoria. Deberán, perdón. Ojo, porque este punto me parece importantísimo. Vimos en los exámenes de Galicia, en los modelos de exámenes que se publicaron a inicios de septiembre de 2024. Pensad que esto es para la selectividad de 2025, lo que debe conocerse ya, puesto que ya estamos en el curso 2024-2025. Aunque no es todo oficial, ya os digo que yo creo que ya se sabe, si no todo, el 99%. Fijaos que dice un 20 y un 25% de preguntas de carácter competencial. En Galicia era un examen, o sea, perdón, un ejercicio de 4, es decir, el 25%. Fijaros, el 20% es un ejercicio de 5 y el 25% es un ejercicio de 4. O sea, eso quiere decir que esa es la proporción en la que vamos a ver estos exámenes, ¿vale? Normalmente
los exámenes de este tipo tienen o cuatro o cinco ejercicios. Hay veces que también tienen tres. O sea, digo que haya que responder, ¿eh? Que luego puede ser que, o sea, lo normal es que si tienen cinco ejercicios que responder es porque hay 10, ¿vale? Y de esos 10 elige cinco. Pero en definitiva que aquí vamos a tener que responder o bien cuatro o bien cinco ejercicios. Esto ya, pues, entiendo que dependerá del sitio donde se efectúe el examen, pero ese 20-25%, lo que quiere decir que la proporción es o bien uno de 4 o bien uno de 5, es decir, que prácticamente el porcentaje de ese ejercicio competencial es el mismo y además se corresponde con lo que hemos visto en el modelo que ya ha trascendido en la primera comunidad autónoma. 3. Para obtener la calificación máxima, los estudiantes tendrán que responder correctamente a cuestiones que cubrirán el 75-80% del temario. Esto es lo mismo que he comentado hasta ahora. 4. Cada examen durará 90 minutos. Esto es igual que hasta ahora, por lo tanto, no hay ninguna novedad. Es verdad que se había hablado de ampliar la duración del examen, pero en principio y de momento no. Las respuestas abiertas o que impliquen una respuesta breve deberán sumar al menos el 70% del total. Eso quiere decir que los ejercicios son menos deductivos, son menos lógicos, son más de razonamiento, de deducir una fórmula, ¿vale? Es decir, que no todo sea, que no sean tan lineales. 6. En los ejercicios de castellano, aunque espérate, matizo lo del 5, ¿eh? Esto, las respuestas abiertas o que impliquen una respuesta breve deberán sumar al menos el 70% del total. Mm, entiendo que en matemáticas, física y química la respuesta breve, una fórmula y deducir el resultado en dos pasos es breve, ¿vale? 6. Que bueno, este punto quizás es el que más espero que se aclare, ¿no? En lo que salga en los próximos días. 6. En los ejercicios de castellano, lenguas cooficiales y extranjeras, un 10% de la nota dependerá de la coherencia, cohesión, corrección gramatical, léxica y ortográfica, así como de su presentación. Independientemente de que esto se aplique para ejercicios de lenguas, lo que sí da a entender es que a partir de ahora va a ser mucho más importante todo el tema de presentación y de habilidades, ¿no? Que al fin y al cabo, de hecho, es lo que vienen los criterios de corrección. Eso sí me parece que va a ser algo transversal. No es verdad que no va a ser algo, por así decirlo, diametralmente opuesto a lo que hemos tenido hasta ahora, pero sí se le da un puntito más de importancia. Yo siempre se la he dado, es decir, creo que siempre se le ha dado importancia a la presentación del examen, pero puede ser que ahora se le dé un puntito más, ¿vale? De todas formas, esto se va a aplicar sobre todo al ejercicio que hemos hablado, que sea un comentario de texto o razonamiento de un texto, de una noticia. De hecho, es lo que viene en el punto siguiente. En el resto de materias, esta regla se aplicará en aquellas tareas que requieran la composición de un texto. De todas formas, el tema de la presentación de los exámenes es algo que, ya os digo, yo insisto mucho, que yo creo que incluso aunque no se evalúe de forma explícita, siempre se hace de forma implícita, porque incluso con la misma respuesta, si está bien razonada o si no está bien razonada, independientemente de cómo se plantee el enunciado, suele haber diferencia en la evaluación del profesor. Aunque a veces también, si el ejercicio está bien, aunque falte un diagrama, aunque falte una deducción, un razonamiento, pues hay veces que tampoco se puede quitar puntos por eso, ¿no? Pero bueno, entenderme, ¿no? Que yo creo que es algo que siempre ha estado ahí, quizá ahora se le dé un puntito más de importancia, pero en cualquier punto no hay grandes cambios con respecto a la selectividad anterior. O sea, es decir, hay un cambio porque hay un ejercicio competencial, pero creo que no va a afectar tanto a la forma de prepararse para el examen. Hay un ejercicio nuevo que entonces sí habrá que prepararse, pero realmente de 3 de 4 ejercicios o 4 de 5 ejercicios son exactamente iguales que hasta ahora. Entonces no debería haber grandes cambios en la preparación, ¿no? Y el ejercicio, vamos a llamarlo competencial, por muy distinto que sea en la forma, en el contenido no lo es, ¿vale? Entonces no es algo que nos cambie radicalmente nuestra forma de preparación del examen. O sea, se hará un poco más de enfoque este año
tanto en clase como si tenéis profesores particulares, como los que estemos por aquí echando una mano por redes, pues haremos un poquito más de enfoque en ese ejercicio competencial, ¿no? Pero creo que la forma de afrontar el examen no es distinta a las de otros años. Hay una pequeña modificación que hay que asumir, pero creo que en líneas generales la preparación del examen va a seguir siendo, sobre todo, saberse el temario, por supuesto, practicar con ejercicios, practicar con exámenes de otros años y igual que se ha hecho siempre. Y aprovecho para mostraros un examen que hemos encontrado por aquí, por la red de la Universidad de Murcia, que ha subido el coordinador de física de Murcia. Ojo, porque el modelo de examen, este formato no es definitivo, de hecho viene aquí, ¿no? Formato no definitivo, pero lo ha subido el coordinador de física de Murcia, ¿vale? Que lo ha subido en su página web. De hecho, os lo pondré por aquí abajo por si lo queréis ver entero, lo queréis intentar por vuestra cuenta. Y de hecho se subió incluso antes de verano, ¿no? Lo que pasa es que bueno, son de estas cosas que como no es definitivo, y sobre todo como no se publica en algún sitio que lo vea mucha gente, es verdad que estaba en la web de la Universidad de Murcia, pero bueno, yo lo he encontrado en Twitter que lo habían enlazado y, mm, y me parece que también nos puede dar alguna pista, ¿no? Insisto en que es de antes de verano, entonces las directrices han cambiado, pero sí vemos ligeros cambios con respecto a otros exámenes, ¿vale? Este es el de física. ¿Qué pasa aquí? Pues que los ejercicios son de mucho más razonamiento. De hecho, fijaros aquí los ejercicios, ¿no? El radio es 1,29 veces el radio de la Tierra. ¿Cuál es el valor de la intensidad de campo gravitatorio? Determinar la distancia. Son ejercicios perfectamente de segundo de bachillerato, pero se juega mucho, por ejemplo, con las magnitudes comparándolas con otras de las mismas dimensiones, ¿vale? El radio del planeta comparándolo con el radio de la Tierra, entonces eso hace que los ejercicios, en vez de ser 100% lineales, es decir, de que coges una fórmula, deduces, 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 coges una fórmula, pero también coges la comparación y a partir de ahí em, digamos que tienes que unir dos fórmulas. Bueno, tendría que ponerlo en la pizarra, pero son ejercicios de más deducir con magnitudes, ¿vale? Más que sustituir en una fórmula y ya está. Sustituir y despejar con números. No, es un poquito más, pues eso, que aparecen magnitudes y no pasa nada porque en segundo de bachillerato tenemos bastantes conocimientos matemáticos para hacer eso, ¿no? Para jugar con magnitudes como las siguientes, ¿no? Dos cuerpos de masa m y 4m respectivamente están separados por una distancia d, determinar el punto de la recta que los une donde el campo gravitatorio es cero. O sea, no nos dan 3 kilos, no nos dan 12 kilos ni 12 metros, sino m, 4m y d. Eso, realmente, conceptualmente, no cambia nada. Pasa lo mismo, por ejemplo, con este de campo electromagnético, que hay cuatro partículas. ¿Qué pasa con estas cuatro partículas? Pues que si nos preguntan qué pasa en el centro del cuadrado, por ejemplo, las componentes verticales eh, van a desaparecer, ¿no? Porque se compensan uno con las otras, ¿no? Pasa lo mismo con este ejercicio, masa m, carga q. Es decir, aquí los ejercicios son menos numéricos y más con magnitudes genéricas, pero lo que es a nivel conceptual no cambia. Pero sí es verdad que un poquito más de razonamiento y de comprensión de la materia. Pasa un poco con este ejercicio también, ¿no? Que solo te dan un dato, cuál es el ángulo máximo, entonces es mucho más de entender teoría y saber aplicarlo en problemas, ¿no? Razonar si tiene miopía o hipermetropía según las gafas de lente, determinar razonadamente la longitud de onda, es decir, eh, aunque no esté, aunque no haya resuelto este examen completo, pero sí es verdad que se ven que los ejercicios son mucho menos matemáticos y mucho más físicos. Indique los postulados en que se basa la teoría de la relatividad de Einstein y si un electrón se mueve a velocidad 0,9 c. ¿Vale? Fijaros que no pone 270.000 kilómetros partido hora, ¿no? O lo que sea, ¿no? O 27.000.
calcular su energía en reposo, su energía total y su energía cinética relativa. Y aquí en el 4b, por lo menos el A, también es de razonar y calcular, pero menos. Pues eso es lo que hay. Ese es ese es el modelo que nos vamos a encontrar a partir de ahora. Así que más razonar y menos aprenderte de memoria las cosas, que al fin y al cabo, pues tiene sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que viene en los criterios de corrección, de habilidades, de entender y de comprender la materia. Y mira, si no se entiende qué es esto de tanto deducir, de tanto razonar, lo mejor que vamos a hacer va a ser compararlo con el examen de la selectividad de este año de física de Murcia. Vais a ver como aquí todos los ejercicios son calcular datos y resolver el problema. Fijaros, bueno, pues salvo la parte de teoría, pero además la parte de teoría es como, explícame esto, y ya está, ¿no? Cuando incluso en el examen que hemos visto, pues era más de razonar un poco, pero fijaros los problemas sobre todo, ¿no? Calcular el periodo y la velocidad orbital de la Luna en su trayectoria alrededor de la Tierra. Punto. Y ya está. Y ese es el enunciado, ¿no? Cuanto antes teníamos enunciados un poquito más largos. Te dan unos datos y a partir de ahí se deduce. Un altavoz emite ondas sonoras con una potencia de 450 vatios. Cuatro conductores rectilíneos. ¿Ves? Este quizás sí es más de razonar, ¿no? Dibujar cualitativamente. Pero bueno, aún así también es matemático. Este C3 podría entrar perfectamente en un competencial. El C4 probablemente también, pero bueno, aún así me parece que son estos ejercicios mucho más directos, ¿no? O sea, es decir, mucho más sustituir y ya está, ¿no? Fijaros el problema del positrón y el electrón, ¿no? Que al fin y al cabo hay muchos más datos. Evidentemente, lo estoy haciendo un poquito también a ojo, pero aún así, ¿no? Determinar la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación, teniendo en cuenta las gráficas y teniendo en cuenta un par de datos que den el enunciado, escribir la ecuación de la onda, calcular la velocidad de vibración máxima, índice de refracción, determinar el radio de curvatura. Esto es todo aplicar fórmulas y despejar, ¿no? Y a este último igual, ¿no? Calcular la energía. Si inicialmente tenemos un miligramo y luego quedan 0,66 miligramos, determinar la vida media. Este de hecho creo que era igual que el que ha salido. Entonces, bueno, es un ejercicio, perdón, un examen prácticamente igual en cuanto a contenido, pero sí es verdad que a lo mejor hay que razonarlo un poquito más en el competencial, ¿eh? O sea, no hay grandes cambios. mm, por ejemplo, el de campo gravitatorio, pues antes sí se veía que era partir de dos fórmulas y a partir de ahí sacar el resultado. Aquí es sustituir y obtener un resultado. Es decir, los cambios realmente en la práctica van a ser mínimos, ¿vale? Hay cambios, pero en mi opinión no son unos cambios tan grandes. Y de hecho, por ejemplo, aquí tenemos los criterios de corrección de calificación de este examen, el que ha sido este año, ¿vale? En Murcia, la nota del examen, tal, 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 cada pregunta teórica vale tal. Se necesita que esté acompañado de un razonamiento, es decir, esto es algo que ha estado siempre, lo único que ahora pues, se le da un puntito más de importancia. Errores de cálculo no triviales, errores de cálculo trivial y errores conceptuales invalidarán toda la pregunta. ¿Vale? Veis que más o menos un poco hacia dónde nos dirigimos. Lo que pasa que sí es verdad que ahora creo que es ese puntito de más. Y para verlo nos vamos a ir precisamente a los criterios de calificación del examen del año que viene de la misma web, ¿vale? Del coordinador de física de Murcia, no definitivo, porque de hecho creo que se ha hecho antes de las directrices nacionales, pero creo que va a ser por donde van a ir los tiros, ¿vale? Porque aunque esto no sea oficioso, pero sí es verdad que no deja de ser el coordinador de física de Murcia. Bueno, quería contaros precisamente que fijaros, ¿no? Aunque en el ejercicio, en los criterios anteriores ya venía el tema del razonamiento, de errores conceptuales, fijaros que aquí es el primer punto.
Los criterios se basan en un principio de evaluación justa de las competencias y habilidades físicas del alumno, por lo tanto, con carácter general se considerará la comprensión, la exposición y el manejo de los conceptos físicos, así como el desarrollo lógico de la resolución de los problemas propuestos. Es decir, si va en primer lugar es porque se le da ese puntito más de importancia que dándosele ya antes, creo que a partir de ahora, pues un poco más. Aquí habla el tema de los bloques, el tema de si te has equivocado en un apartado anterior, criterios específicos detallados, en aquellos ejercicios en los que las preguntas o tareas propuestas requieran la producción de textos por parte del alumno, la valoración correspondiente a los aspectos contemplados en el apartado B, la coherencia, la cohesión, corrección gramatical, léxica y ortografía. Eso, fijaros que era lo que decíamos que era la parte que iba para el competencial. Y es que es eso, exámenes iguales que los que años anteriores, pero sí se le da un puntito más a esa parte de comprensión, de razonamiento, de redacción de texto y habilidades en general. ¿Y qué es esto? ¿Es un poquito más subjetivo? Quizás no, quizás lo que es la corrección no. Quizás el entender durante todo el año a qué es lo que nos vamos a enfrentar, o sea, qué es esto del ejercicio de competencial, pues a lo mejor no se entiende del todo, ¿vale? Si soy alumno, pero ya os digo que mi sensación es un ejercicio con otro formato, pero con otra forma, pero que en cuanto a contenido, pues es realmente, no sé si decir lo mismo, pero sí insistir en que creo que los cambios, pues al fin y al cabo van a ser mínimos. No está mal, ¿no? El intentar dar la vuelta, además la selectividad, pues ya había varios fallos que sabíamos que tenían y que hay que intentar corregirlos y creo que es hacia donde va, ¿no? Esto lo que intenta pues es que a partir de ahora haya menos diferencias entre las comunidades autónomas, veremos si se logra o no, luego habrá que ver esto como simplemente, por cierto, y, y evaluar también algo más aparte de lo que es la memoria pura y dura, que en matemática, física y química la memoria pura y dura te vale para algo, ¿vale? Pero para, para hacer un examen muy bueno no solo te vale con la memoria. Por lo tanto, ya os digo que al menos en matemática, física y química los cambios serán mínimos. Quizá en el resto de asignaturas pues quizás sea un poquito más, ¿no? Pero ya os digo que al final en matemática, física y química siempre vas a tener necesidad de aplicar pues ese razonamiento y esa comprensión profunda de la materia, porque es que si no, no vas a saber por dónde te vienen los ejercicios. Pero bueno, sí romper un poco también con los 5 ejercicios tipos que todos sabemos resolver de, de carrerilla y bueno, pues esa es la idea. Esa es la idea del examen competencial. Ya os digo, creo que no hay que preocuparse. Yo por lo menos intento, sinceramente, llamar a la tranquilidad como estudiantes para que, bueno, para que no cunda el pánico, porque ya os digo que creo que los cambios no son tan grandes como se esperaban al principio. Así que bueno, simplemente que lo sepáis, que espero que sirva, que espero haberlo analizado todo esto también de la forma más objetiva posible, que no es fácil, porque además Intento, intento analizarlo, pero además intento que tampoco sea explicar el examen entero, porque si no, esto me llevaría hora y media por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, intento dar las pinceladas de lo que va a pasar o de lo que creo que va a pasar en poco tiempo, que también es verdad que es complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo, todo esto es que ni siquiera es definitivo, ¿no? Y está a punto de publicarse, pero bueno, sabiendo ya un poco lo que hemos visto en los modelos de exámenes de Galicia, este modelo de Murcia, que no es oficioso, y los criterios de corrección de examen, que sí es verdad que a pesar de que no lo haya publicado el Boletín Oficial del Estado, pues ya lo ha publicado el país, y entendemos que son criterios que se van a seguir. Pues espero haberlo hecho de la forma sobre todo más objetiva posible y si hay algo que haya quedado, pues no os preocupéis porque seguramente lo comentemos en próximos vídeos, aunque mi opinión es que todo esto ya es como va a ser, ¿no? Falta el hecho de que se publiquen que en los boletines, pero vamos,
que esta va a ser la selectividad de 2025 y de los años venideros. Esta va a ser la selectividad competencial, así que bueno, espero que os haya servido. Y nada, nos vemos en el resto de vídeos del canal. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao, chao.